Con el salario mínimo del 18 al actual, perdimos un 30% del poder adquisitivo. Para generar ahorita el tema de la adquisición al 100% de una canasta básica, estamos hablando de que requieres tú entre 900 y 1000 pesos. Entonces, ¿para qué te sirve un salario alto si no te alcanza para comprar la canasta básica? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean ustedes aquí a su programa Entorno Político. Mi nombre es Luis Ulloa y también mi buen amigo Carlos Anguiano. ¿Cómo te va? Estimado Luis, siempre es un gusto estar aquí en Entorno Político. Así es, pues el gusto, como siempre, es mío estar contigo, mi buen Carlitos. Oye, pero pues presenta a nuestro invitado el día de hoy. Fíjate que antes de decir el nombre del invitado, déjame les reafirmo que la CTM es una de las centrales obreras más relevantes en la historia del México contemporáneo. Y de la CTM, la central de Jalisco es de las más influyentes, de las más activas, de las más numerosas, de las más relevantes. En Jalisco, el secretario general de la CTM, ya para cumplir su segundo año al frente de la central, es nuestro amigo Juan Huerta Pérez. Aquí con nosotros. Un gustazo, mucho gusto saludarles a ustedes y a su auditorio y a sus órdenes. Pues el gusto, Juan, es de nosotros. Ya teníamos tiempo queriendo invitarte aquí a estos micrófonos porque el tema de el trabajador, de los obreros, de los trabajadores de Jalisco, del país por supuesto, pues siempre tiene una gran trascendencia y que además, bueno, pues siempre ha estado desde el sexenio del presidente Andrés Manuel, pues como que trataron de girar algunas cosas en su gobierno, pero tenemos una central obrera pues fuerte, sólida, que trabaja y es parte como de las cosas que queremos que hoy pues tomemos un tiempo para platicar. Sí, efectivamente, las cosas empezaron a cambiar desde antes de López Obrador, con la reforma del 17, y la consolidación de esa reforma en el 19, las cosas para los sindicatos cambiaron, ¿no? Se volvió un ente democrático, transparente. Con López Obrador se genera algo que no venía en la reforma laboral propuesta, pero que a raíz de la presión de Estados Unidos con el TECME se genera, como fue la legitimación de los contratos colectivos. Nos genera una dinámica de todos los sindicatos muy distinta a lo que habitualmente se había venido tratando los últimos años. Yo creo que es la reforma más importante en los últimos 40, 50 años, ¿no? ¿Y ha permitido crecer el tema del sindicalismo? Bueno, pues nosotros sentimos que el tema del sindicalismo, desde el sexenio pasado, quisieron generar sinergias para generar centrales nuevas, como la CATEN, como algunas otras instituciones que no lograron consolidarse y que por supuesto nos permitió a nosotros legitimar la calidad de líderes sindicales que hemos tenido. La CTM Jalisco a nivel nacional es el primer lugar en legitimación. Entonces eso nos permite consolidar lo que ya teníamos, ¿no? Por supuesto, dejamos de legitimar algunos contratos colectivos pequeños, por la necesidad de darle importancia y relevancia, por la limitación del tiempo, a los contratos grandes o con más trabajadores. Más o menos de cuántos trabajadores dentro de la CTM estamos hablando en Jalisco. En el caso de Jalisco yo creo que tenemos 1.400.000 entre legitimados, entre formales e informales. Yo creo que andamos rebasando los 2 millones. ¿Cuál es un número tremendo? Yo recuerdo... Digo, yo no sé si, obviamente no es un dato actualizado que voy a decir, pero el delegado del IMSS, el anterior al que está ahorita, decía que rondaban los 2 millones los afiliados. Sí, claro, efectivamente. Pero estamos hablando del caso del IMSS, de los formales. Así es. Son los casos, todos los que tienen Seguro Social Infonavit, ronda ahorita en la actualidad como 1.800.000, 1.850.000. Pero los informales, como los taxistas, los tianguis, los boleros, los mariachis, una serie de gentes, en algunos casos todavía algunos camioneros, algún servicio de transportes, son informales. Entonces hay un gran mundo. El México de hoy, desafortunadamente, vive el mundo de la informalidad. Un 60% del trabajo laboral es informal.
Ahora que tomas ese tema, Juan, de lo que es el trabajo formal, que es el trabajo informal, ¿hay algunas ramas del trabajo que tengan alguna vulnerabilidad dentro, visto desde el sindicalismo? Sí, yo creo que el tema del comercio, el tema de las paleterías, las papelerías, el comercio pequeño, en general tiene el problema de la informalidad. Si ustedes se fijan, en los últimos 6 años, el salario mínimo se incrementó como un 400%, digo un 180% lo que se venía incrementando, incrementamos vacaciones, incrementamos una serie de cosas que lo único que ha hecho es encarecer el trabajo. Entonces, sumado a eso, las políticas públicas en materia de bienestar social, ¿qué es lo que han generado? Han generado que con un empleo caro y con un empleo y con falta de empleos nuevos por los apoyos que se generan a la gente, sobre todo entre los 18 y 25 años, pues no generamos empleo nuevo. Tenemos un déficit, por ejemplo, en el transporte público de 1.600 choferes, en la gastrotelería tenemos un montón de meseros, de todo el mundo, ¿eh? No hemos generado empleo nuevo y el que se genera es caro. ¿Por qué? Pues porque le dan entre 6 y 7 mil pesos a chavos que deberían ser productivos y que con eso algunas familias me dicen que ganan hasta 40 mil pesos, entre todos los familiares hasta 40 o 50 mil pesos al mes. Entonces ya no tiene necesario trabajar, entonces no generamos empleos nuevos. Y que además, perdón Carlos, si ibas a preguntar, en la playa pasa mucho eso, o sea, pero con otro fenómeno, con el tema de los turistas, por ejemplo Puerto Vallarta, pasa mucho que en la temporada alta de extranjeros, pues la gente está acostumbrada a ganar muy bien y los otros 6 meses que no hay extranjeros, prefieren, si no es algo igual de pagado, mejor no lo trabajan y se esperan con los ahorros, ¿no? O sea, sí. es como una curva similar. Sí, es que el tema de Vallarta es sui generis, igual que el tema del campo, ¿no? La mayoría de los trabajadores del campo y de la gastrotelería, ahorita en esos momentos, muchos vienen de Acapulco, son foráneos, ¿no? Y el tema de lo que es el campo, pues es gente de Chiapas, Oaxaca, que viene aquí a trabajar, porque la gente local generalmente no quiere hacer ese tipo de trabajos. Y ellos viven prácticamente en un estado de semi-asignado, ¿no? En unos galerones, ahí duerme toda la familia, 3-4 meses sacan su dinero y se van a su tierra. Generalmente no es gente local. Juan Huerta, yo quiero preguntarte algo muy importante. No se entiende la historia de México ni la de Jalisco sin la representación social de la CTM. La cantidad de agremiados desde siempre le ha dado, además de todo lo que es en materia laboral, una representación política y la legitimidad social, porque al final de cuentas no existe un gobernante en el México contemporáneo que pueda dejar de preguntarles, de tomar en cuenta, de valorar la opinión del sector obrero. Y en este caso la CTM en Jalisco pues es un pilar fundamental de los gobiernos del PRI y de los del PAN y de los del Movimiento Ciudadano, y ahorita juegas un papel muy interesante bisagreando en el estado de Jalisco porque también eres representante de la CTM nacional y tienes que también coincidir con Morena. ¿Cómo se da el futuro político de la CTM? Bueno, yo creo que el futuro de la CTM lo debemos ver ya no como, yo no me veo de diputado, no me veo de senador, yo me veo como un ente que va a promover a los jóvenes para que sean diputados, ya sea en los partidos, que nos permita gestionar un bienestar para los trabajadores y las familias, ¿no? Yo debo atender los temas laborales y obreros y dedicarme y enfocarme en eso. Las actuales circunstancias del país no permiten que el dirigente distraiga sus atenciones buscando puestos públicos. Y efectivamente, históricamente la CTM ha sido una entidad obrera responsable. ¿Por qué responsable? Porque hemos buscado alianzas con los mismos compañeros, las demás organizaciones sindicales, con los gobiernos y con los empresarios para transitar en un estado de paz, ¿no? Jalisco, yo creo, es de los estados más tranquilos. Ahora con Pablo Lemo llevamos una excelente relación, es el gobernante en turno, avanzamos, caminamos. A Pablo lo conozco desde hace 25 años, desde que era dirigente juvenil de empresarial, coincidimos en el Consejo Económico, hemos ido transitando y caminando juntos. Eso nos ha permitido generar pactos o convenios de estabilidad, de paz y estabilidad económica en el Estado desde hace más de 15, 20 años. Sensacional. Y platícanos un poco porque
en Jalisco tenemos la expectativa de que más jaliscienses tengan relevancia nacional. Hoy en Jalisco vemos a un subsecretario de salud, que es Ramiro López Elizalde. Vemos algunos dirigentes en Segalmex, pero a Víctor Hugo, director de operaciones en Liconza. Es correcto. Pero hay que entenderle que en la CTM hay una prelación y hay un comité nacional del cual eres parte. Es correcto. Yo creo que la CTM necesita transitar a nivel nacional, como lo hemos hecho en Jalisco, con un rumbo distinto, ¿no? Yo creo que la dirigencia nacional debe reasumir un rumbo político y sindical distinto. Ha sido un ente un tanto inerte ahorita. Yo creo que el tiempo y la circunstancia actual requiere de una CTM nacional más proactiva y activa en todos los sentidos. Por supuesto. Y en ese sentido, Juan, mencionabas también los jóvenes. ¿Cómo está ese fluir de estas nuevas generaciones hacia una estructura que los jóvenes deberían de entender que la participación dentro del sindicalismo no es necesaria, es obligatoria si quieren tener un futuro? Es correcto. Yo creo que Jalisco es un modelo nacional. Jalisco es la organización de la Federación de Estudiantes de Jalisco, es la organización más joven a nivel nacional, y tenemos ahí a jóvenes muy destacados entre los 25 y 35 años. Tengo a Víctor Hugo, que es el secretario de Trabajo, tengo a Rodrigo González, que además de ser el secretario de Acción Política, es el director de Mercados de Guadalajara, y así tengo una serie de gente, ¿no? Estamos trabajando en un proyecto para desarrollar el esquema de mujeres, ¿no? Tengo a Nazario Ramírez ahí en la dirección de jóvenes, gente joven que va transitando, que va caminando y que vamos avanzando en ese sentido, ¿no? Y hay unos jóvenes abogados muy brillantes, sobre todo Moisés Isaac, Fernando Martínez, una serie de jóvenes que han destacado y que vienen empujando desde atrás y que ya están integrados en el comité estatal de la CTM, apoyados y respaldados con los viejos líderes como Enrique Torres, como Raúl Castillo, Raúl Jiménez, y unas gentes con una trayectoria política destacada como Héctor Pizano, que me ayuda en la coordinación jurídica, como Alfonso Gómez, que me ayuda en la Secretaría de Educación, como Rafael Castellanos, que lo tengo en la Comisión de Honor y Justicia. Tenemos la destacada participación de Salvador Alcázar Mendivil, hijo de un líder, todos son hijos de líderes destacados del sindicalismo en Jalisco. Salvador Alcázar, que es regidor valioso y brillante ahorita en Guadalajara. Mi estimado secretario, el tema de los trabajadores les preocupan dos grandes temas que parecieran ser cocos de cualquier gobierno, sin importar colores. La salud, la atención que reciben sobre todo del Instituto Mexicano del Seguro Social, y el otro, la vivienda con el Infonavit. Son dos temas cruciales para el trabajador. Sí, definitivamente el tema, no entendemos la naturaleza del tema de salud. Yo creo que el gobierno federal es un problema que arrastra desde hace 10 años, el tema de salud muy complicado, igual que el de seguridad, igual que de educación. Tenemos mucha injerencia y tenemos que meternos de lleno en el tema de la salud. El tema de la salud con la reforma que se acaba de hacer, con el tema del bienestar, Bienestar, donde están generando ya darle servicios a los no derechohabientes con recursos del IMSS, pues es preocupante. Tenemos un deficiente servicio a los trabajadores derechohabientes del IMSS. No tenemos medicamentos al 100% como quisiéramos. En el caso de Jalisco vamos menos atrasados, pero estamos atrasados. Y en el caso del Infonavit, pues es una reforma que realmente no entendemos, ¿no? Al final de cuentas, los recursos del Infonavit son de los trabajadores, ya ni siquiera de los empresarios. El empresario aporta el dinero que aporta el Infonavit en una contraprestación al trabajador. A eso le llamamos salario integrado, ¿no? Un salario integrado. En el momento que lo depositan al Infonavit, y al IMSS, que los dos generan juntos, ya son de los trabajadores ese dinero. Entonces, el querer generar vivienda para gente no derechohabientes en el Infonavit, yo creo que sería de meritar de los recursos de los trabajadores, que es un tema que tenemos que cuidar bastante. Yo estoy en la Comisión Nacional de Vigilancia y atenderé ese tema con precaución y cuidado. Sin duda, porque bueno, una persona tiene derecho a poder comprar su casa en el momento que él decida o pueda o quiera. Y bueno, pues el momento que quiera, si después se aprueba darle vivienda a un no derechohabiente, pues ¿de dónde, no? Y en el caso
el ejemplo tácito es el tema de las viviendas invadidas. Claro. Bueno, las viviendas invadidas tienen un dueño y ese dueño es derechohabiente, o sea, se generó con recursos de él, con recursos de los trabajadores. Entonces, ¿cómo le vas a dar prioridad al que te invade, a la ilegalidad? Tienes que cuidar el tema y transitar en un modelo de legalidad. ¿Para qué? Para que atendamos al derechohabiente y cuidemos los recursos de los trabajadores. Yo es lo que les decía, o sea, sí, ok, vamos a generar vivienda con recursos del Infonavit, pero el retorno del dinero por lo menos debe generar los intereses bancarios, ¿no? Claro, para que siga creciendo ese patrimonio para poder hacer más viviendas, ¿no? Para el trabajador, porque no puedes agarrar recursos, dárselos a una empresa, la empresa hace negocio y el trabajador pierda dinero, pues eso está complicado, ¿no? Me dice estoy equivocado, el Infonavit es una institución liderada en un principio por un gobierno tripartita, gobierno, empresarios y trabajadores. En este caso, trabajadores son la CTM, los que representan a nivel nacional incluso, sí, claro, el espectro de trabajadores. Y yo leí un artículo, que es lo que quiero que me digas o me desmientas, donde el artículo nacional, no me acuerdo de la fuente, pero señalaba que hay una embestida por tratar de meter al sindicato que mencionaste, la CATEM, en sustitución de la CTM. No, mira, yo creo que finalmente no pueden. O sea, al final, en el transitar de la legitimación de la contratación colectiva, la CATEM pues, está muy limitada en su legitimación de trabajadores, porque no tiene tantos trabajadores. La organización sindical más importante y más fuerte del país sigue siendo la CTM. Tiene legitimados arriba casi 6 millones de trabajadores, no los tiene nadie. Entonces, a la hora de generar representación, pues ahí están las estadísticas del Centro de Conciliación, o sea, ahí esas no mienten. Entonces, en base a eso, se generaron las representaciones. La CATEM, al menos en el Infonavit, que es donde estoy yo en el Nacional, no tiene ninguna representación hasta ahorita. Y que la parte importante, quiero entender de eso, es porque la CTM es una organización independiente, autónoma, con vida propia, y un sindicato de esta naturaleza, pues tiene un origen pues dentro del gobierno del sexenio anterior, ¿no? O sea, es como... Bueno, es que la coyuntura de la CTM ha sido muy complicada, históricamente complicada, difícil y fácil, ¿no? Siempre nos hemos manejado como aliados de los gobiernos, progobernistas, que eso ha servido para acrecentar y cuidar los recursos de los trabajadores. El tema de haber sido peristas nos ayudó mucho tiempo, ya no ayuda y eso nos ha perjudicado, pero yo creo que nos podemos convertir en estos momentos en un buen aliado del gobierno, a lo mejor no del partido político, pero sí del gobierno. Tenemos que transitar y caminar en ese sentido, tenemos que ser responsables y ser unos buenos gestores de los trabajadores para el beneficio de ellos y de sus familias. De eso se trata este tema. Juan Huerta, a ver, se entiende que Jalisco se ha consolidado en los últimos 10 años como uno de los estados donde hay más generación de empleos nuevos cada año. Pero eso no lo podemos achacar exactamente a un logro de los gobiernos, sino de que se ha traído inversión en Jalisco, tecnológica, electrónica, automotriz, gastroindustria, la industria automotriz, del campo, la agroindustria. Pero la CTM es aliado de los emprendedores, de los industriales, de los fabricantes, de los empresarios. Junto con el gobierno están haciendo una sinergia de cosas bien hechas. ¿Jalisco es ejemplo para México? Es correcto. Yo creo que lo que te venía diciendo hace rato, nosotros tenemos más de 15, 20 años desde que se firmó el convenio de la paz laboral en el Estado. Entonces, que eso nos permite armonizar las relaciones laborales entre los trabajadores y las empresas y el gobierno. Entonces, eso te genera una paz y armonía laboral del Estado que permite a las empresas darles tranquilidad para que inviertan en Jalisco. Eso es lo que ha transitado y ha permitido durante los últimos 20 años en ese sentido. Yo creo que la alianza entre Coparmex y CTM, y no solo CTM, con las demás organizaciones sindicales, ha transitado en ese camino y hemos avanzado bastante bien. Por eso tenemos lo que tenemos ahorita. Sin lugar a dudas, la incertidumbre de la generación de varios temas nacionales, internacionales, pues nos va a afectar, nos va a pegar en un momento dado, ¿no? La generación de empleo ya no va a poder ser la misma, pero son por circunstancias ajenas al Estado, más que por otra cosa. Juan, y en ese sentido, por ejemplo, traigo el tema de lo que es la automatización.
Sí. La automatización, por ejemplo, en el caso de los taxistas, que en otros Estados Unidos concretamente, bueno, pues ya están los autos estos Tesla que se manejan en automático y que ya hay tendencia a ponerlos a dar ese servicio de autotransporte, ¿no? A mí en lo particular me preocupa el hecho de que tecnologías así lleguen, no porque no sean buenas, son buenas, Sí, claro. pero son malas porque al final le van a quitar el trabajo a una familia que eventualmente pues va a trabajar de otra cosa, y si no encuentra, ahí es donde está el problema, ¿no? Es correcto. ¿Cómo se empieza a hacer esta plática de este futuro posible dentro de la CTM? Yo creo que en el sentido del desplazamiento laboral por el tema de la automatización del trabajo, es un tema que en Jalisco hemos cuidado. En el caso de los taxistas, yo creo que es un tema de generación de empleo y de fuentes de ingresos para las familias, los trabajadores de las familias. Tenemos que ir transitando y caminando en ese sentido. Yo creo que no podemos avanzar ahorita en la autonomía hasta que no encontremos modelos que nos permitan generar empleos para los que se van a desplazar. Eso es lo que estamos pidiendo y acordando. Y además, por ejemplo, como el tema de la cocina, de los restaurantes, ¿no? O sea, uno como ciudadano puedes ir a un restaurante de comida rápida y comerte la hamburguesa hecha así, pero uno sí prefiere a donde ya está la señora que te hace tus tortillitas. O sea, al final también es mucho de conciencia de que entendamos que es preferible darle trabajo a una persona a una máquina. Sí, claro. En ese sentido yo creo que la mecanización de o industrialización procesada, automatizada de los alimentos sobre todo, no tiene la misma calidad que la hecha a mano, ¿no? Por el personal, y todavía en ese país preferimos lo hecho por las personas. Así es. Oye, además, hablando de calidad, si no fuera por los trabajadores, la industria gastrohotelera, la atención al turista, la atención al cliente no podría darse. Y la CTM es una central que le ha apostado a la capacitación, a la formación para el trabajo y a la elevación de la calidad. Es correcto. Yo creo que el modelo más claro y más preciso de lo que tú me acabas de hablar es Puerto Vallarta, ¿no? Puerto Vallarta se desarrolló gracias a la CTM, la atención personalizada al extranjero y a todo el mundo le brinda un esquema de calidez que no lo dan la automatización ni las máquinas. Sí, no, pues es famoso por eso, por la hospitalidad precisamente de los vallartenses. Calidad, desarrollo y progreso se basa en humano. El trabajo humano es a través de los obreros. Los obreros están representados por un sindicato innovador que está siendo vanguardista y está modernizándose. ¿Qué más hay en la CTM? ¿Qué sigue para la CTM? En la CTM yo creo que necesitamos buscar esquemas de atención de los trabajadores distintos. Estamos trabajando ahorita por ejemplo, en el caso de los trabajadores, en una plataforma del servicio de taxi, una plataforma que permita competir con Didi y Uber, ¿no? Yo creo que hemos ido generando la renovación de unidades y ya en ese momento podemos decir que competimos con Uber y con todas las plataformas, ¿no? Este gobierno del Estado ha sido fundamental y nos acaba de generar un apoyo para retirar todos los suros, ¿no? Que no tienen seguridad y una serie de cosas, apoyando con carros a los compañeros que todavía tienen suros. En el caso de los taxistas, la relación es más personal, es hombre, ahí todavía no se genera la empresa como en el camión, antes era hombre camión, ahora es hombre servicio de taxi. Entonces eso nos permite consolidar un apoyo a las familias de sus trabajadores y generalmente el tema del taxista en un 75-80% están en la informalidad. Juan, ahora que se generó, bueno, después de esto que pasó hace unos años, que se generó el tema del trabajo en casa, el famoso home office, ¿qué ha cambiado dentro de la CTM? O sea, ¿cómo se ha visto? Bueno, el home office surge a raíz del COVID, ¿no? Si tú recordarás, se acelera el proceso del trabajo en casa a raíz de la pandemia esta. Pero conforme fuimos transitando, yo creo que es otro esquema. El home office no puede atenderlo en todas las áreas ni en todos los trabajadores. A veces se requiere de la presencia física del trabajador, como en el esquema de gastrohotelería, entonces somos muy cuidadosos, ¿no? Igual que la reforma actual de la silla, ¿no? La famosa silla. Entonces hay trabajo que se puede realizar sentado, hay trabajo que no, hay trabajo que se puede realizar en casa, hay servicio que requiere de tu presencia física. El esquema más claro y más notorio es el tema de la gastrohotelería, los choferes de taxi, los choferes de camiones, esos no pueden hacer ninguna labor desde casa.
Sin duda. Oye, y el tema de la reducción, bueno, las famosas 40 horas. Bueno, el esquema de las 40 horas es una lucha que desde 1973 empezó a pelear, ya peleaba don Fidel Velázquez. Es una lucha que es un esquema que no se ha consolidado. Como te decía al inicio, tenemos una grave complicación, hemos encarecido el empleo en este país. Tenemos un incremento bastante alto en el tema del incremento salarial, incrementamos las vacaciones, incrementamos el aguinaldo, incrementamos... Hay empresas que sí pueden, que sí lo pueden cubrir, pero es solo entre el 10 y el 12%, las demás no pueden. Entonces, es un esquema que efectivamente hemos peleado y pelearemos, pero lo estamos buscando que sea pausado, a largo plazo y con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque de otra manera vamos a mandar, tenemos un 54.9 de trabajo informal en este país. Si aceleramos el proceso de la implementación de las 40 horas, vamos a mandar otro 20% de la informalidad. ¿Por qué? Porque empresas pequeñas o micros, como las papelerías no tienen condiciones para generarte la contratación de personal los fines de semana. Porque muchas veces son familias, ¿no? Sí. Que se autoemplean. Claro. Y de otro lado, se trata de que el trabajador conviva con su familia, no de que aparte del sueldo que va a recibir de los 5 días, vaya a buscar trabajo los sábados y domingos, ¿no? Entonces, por eso nosotros en la CTM estamos pugnando que sea una jornada laboral de 40 horas con un pago de 56 horas. Para no generar eso. O sea, ¿qué nos ganamos con que trabaje 40 horas y le pagues 40 horas si requiere de sus pago de su sábado y domingo para sobrevivir o para darle una buena calidad de vida a su familia? Entonces estamos pidiendo sí a la implementación de la jornada de 40 horas con pago de 56 e implementado paulatinamente. ¿Y cuál es la contrapostura, por ejemplo, de la Coparmex, del gobierno en esa Pero la propuesta? Coparmex va en el sentido con nosotros, ¿eh? Okay. Coincide en el esquema. Hay algunos sindicatos muy extremistas que dicen que no, ya simplemente mañana. Pero a mí me parece un sentido muy irresponsable. Tenemos que atender y cuidar con responsabilidad la planta laboral sobre todo. No podemos mandar a la calle sin trabajo a un montón de gente que no va a poder pagarle muchas empresas, sobre todo las pequeñas y las minis. Claro. Hablando del sector salud, Jalisco ha sorprendido porque de los últimos años se ha incrementado la inversión en hospitales privados sobre todo y ha generado nuevos establecimientos de fuentes de empleo para la industria farmacéutica. Está en boga, digamos. Es correcto, pero que al final de cuentas lo único que nos genera es empleos, no el beneficio directo a la salud del resto de los trabajadores. Tenemos que atender con cuidado también ese tema. Digo yo, bienvenidas todas las inversiones a Jalisco, pero en el sentido de los hospitales, sí generan empleos, nuevos empleos, en la construcción y ya en la operación, pero como prestadores de servicios de salud no benefician al resto de la población trabajadora, porque no tienen acceso. Generalmente los hospitales, por ejemplo el Ángeles que se acaba de generar, difícilmente un trabajador que gana 3 salarios diarios podrá atender a él o a su familia ahí. De acuerdo. Que digo, es como difícil. Ahorita me dejaste pensando un poco, bueno, si hay un sindicato extremista que dice ya que se haga ya, pues posiblemente dentro de su estructura de empresas a lo mejor a él le convenga, pero hay que ver una generalidad local, general, nacional, o sea, es decir, si vas a mandar al 20% a la informalidad, no, pues ni al país le conviene, ni al gobierno le conviene. El esquema de los sindicatos nuevos que generaron y que surgieron a raíz del gobierno anterior, muchos, son sindicatos que ofrecen y prometen a cualquier cosa con tal de quedarse con un contrato, que al final van a perder porque va a ser imposible que la empresa les pueda cumplir ese tipo de prestaciones, que al final no son más que caprichos. Claro. Más o menos de cuántos sindicatos estamos hablando se compone esta central obrera. Mira, originalmente antes de la reforma del 19, en Jalisco entre todas las organizaciones había un promedio de 2.500, 2.800 sindicatos. Ya con la reforma quedaron activos un promedio de 850, 900 sindicatos. De todos modos es una muy buena representación. Sí, comparativamente con el resto del país. ¿Y cuántos sindicatos nacionales agrupa la federación aquí en Jalisco? Bueno, aquí en Jalisco tenemos un promedio de entre 100 y 150 sindicatos muy nacionales. Importante.
acuérdate que ya con la reforma ya no hay ex sindicatos locales. En el tema de materia colectiva, la facultad la agarró, la centralizó el Estado y todo se opera desde México. Entonces, al final de cuentas, al hacer el cambio o renovar el comité, todos los sindicatos se vuelven nacionales, dejan de ser locales. Y los estados perdieron la facultad de atender y revisar el tema sindical en materia colectiva en el país, no solo en Jalisco. Afortunadamente en Jalisco pugnamos porque el Centro de Conciliación y Registro Sindical, que es laboral en los estados, Centro Laboral de los Estados, sigue siendo tripartita. Logramos en acuerdo con el gobernador, con el gobierno, fundamentalmente la Coparmex y nosotros, que se integraran los sindicatos más importantes del estado al centro, a la Junta de Gobierno, en calidad de invitados, pero con voz y voto. Eso ha ayudado. Somos un modelo único en el país. Por supuesto. ¿Y replicables? Es decir, ¿qué otras centrales lo están buscando? Están buscándonos, pidiéndonos el caso de Coahuila. Teresa Medina nos ha pedido el modelo porque lo quiere replicar en Coahuila. El caso de Oaxaca lo quiere replicar en Oaxaca. Ya hemos ido ahí transitando y avanzando y caminando en ese sentido. Pero Jalisco en ese sentido es un modelo. Se llama voluntad política y se llama entenderle a cómo se dirige una organización gremial. Sí, la presión de nosotros y la voluntad del gobierno y el acuerdo entre los empresarios y la disposición ha ayudado en ese sentido. Claro. Juan, la relación con el gobierno del estado. Pues creo que extraordinaria. Pablo es mi amigo no de hoy, hace muchos años. Yo creo que hemos coincidido, él en calidad de dirigente juvenil y luego dirigente de la Coparmex. Al final de cuentas la Coparmex no es más que un sindicato empresarial. Entonces tenemos más coincidencias que diferencias y las diferencias que hemos tenido las resolvemos con la amistad. Entonces hemos ido transitando y caminando y vamos a caminar apoyando siempre al gobierno en beneficio de los trabajadores y sus familias. ¿Hay retos por ejercer aquí del sindicalismo en Jalisco? O sea, que vamos a decir metas. Bueno, yo creo que sí. Ahí, al final de cuentas, la contratación colectiva, no solo en Jalisco, en todo el país, no va más allá del 15%. Y como te dije hace rato, en el proceso de legitimación se quedaron afuera un montón de contratos colectivos pequeños que por alguna circunstancia, por el costo del proceso, los empresarios no podían. Entonces tenemos que retomar un buen programa para envasar eso. Y tenemos que buscar nuevas formas. El tema del salario integrado ya pasó de ser un beneficio para el trabajador. Si te fijas, el salario integrado ya lo tenemos a la par del salario normal. Entonces tenemos que buscar una serie de beneficios para el trabajador que nos permita ofrecerles alternativas distintas, apoyos que se sienta cobijado por su sindicato y atendido. En la CTM fuimos creadores, implementadores del CEO, que es el Centro Estatal Obrero, donde coincidimos todas las organizaciones del Estado para generar políticas públicas y proponerle a los gobiernos para transitar y caminar en ese sentido. En la CTM hemos ya imprimimos cada mayo, estamos reconociendo y retomando y recopilando la historia del sindicalismo en este estado. Entonces, ya sacamos 4 libros en los 2 años que yo tengo y vamos avanzando. Estamos generando, en el caso de CTM, la Universidad Obrera, que ya estamos acordando un convenio. Estamos generando 4 carreras profesionales, la preparatoria e incluso una secundaria. Vamos a ir avanzando en ese sentido porque tenemos que ofrecerle más al trabajador y sus familias, ¿no? Claro, ya. El taxista, estamos generando su propia plataforma, ya acordado con la Secretaría de Movilidad. Estamos generando el Instituto de Capacitación que permitirá que a los choferes, en lugar de pagar 800, 900 pesos, paguen 150, 200 pesos por su curso para la licencia. Estamos avanzando en una serie de temas, programa que nos establecimos objetivos y que hemos ido cumpliendo poco a poco. En el caso de Puerto Vallarta vamos a hacer una mega unidad deportiva de lujo y estamos generando aquí en Ixtlahuacán de los Membrillos, estamos buscando las condiciones para generar otro estado. Pues tenemos que avanzar, tenemos que darle calidad de servicio a los trabajadores. Claro, y ese tema del educativo es muy importante. Porque, es fundamental. No, o sea, normalmente alguien que trabaja pues quiere estudiar y hay unos horarios pues muy marcados, no sé, de la mañana, de la tarde o de la noche. Y me imagino yo que en este caso, como es con la visión de un trabajador, pues tendrá que ser
flexible, ¿no? Para que puedan Totalmente acercarse. flexible. Generalmente buscamos que sí haya esquema presencial, pero que sea sábados en la tarde o domingos para que no pierdan su fuente de trabajo, pero les permita capacitarse y seguir avanzando y trabajando. Claro, y acceder a mejores condiciones de salario y con ello mejorar la calidad de la vida. De sus familias. Es correcto. En general, el tema salarial con los incrementos que señalabas del salario mínimo es satisfactorio o todavía falta. Mira, yo creo que el esquema de la incrementación del salario, de incrementar por incrementar, no es lo recomendable. Si tú te fijas, con el salario mínimo del 18 al actual, perdimos un 30% del poder adquisitivo. Para generar ahorita el tema de la adquisición al 100% de una canasta básica, estamos hablando de que requieres tú entre 900 y 1000 pesos. Entonces, ¿para qué te sirve un salario alto si no te alcanza para comprar la canasta básica? Perdiste un poder. Aquí el esquema no es subir el salario, es cuidar el salario con el poder adquisitivo. Son dos cosas distintas. Y que no muchas veces lo entendemos. No, como ciudadano. Nadie lo entiende. Yo creo que politizan el salario y al que perjudican al final es al trabajador. De llamar la atención, de echar números. No, revisa, tú haz un comparativo, cuánto se ganaba en el 18 y con eso, con ese salario mínimo que tienes, compra, ve a la calle y compra. Y ahora, con el de ahora, y haz el comparativo y te vas a dar cuenta que en aquel tiempo comprabas más que ahorita. Entonces has perdido un 30% del poder adquisitivo. Eso es grave. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que revisar? Hay que revisar las políticas públicas. A ver, el tema de inversión pública no genera nada, no reditúa nada, no es sustentable. No voy a meter en esos temas, Claro. que no es mi papel, pero la inversión pública no es sustentable. Entonces, ¿qué necesitamos? Que la inversión privada y la inversión pública sea sustentable, nada más. ¿Y de qué hablamos sustentable? De que no sea dinero perdido, que genere, que se recupere, para que vuelva a generar empleos. La iniciativa privada sola no puede. Claro. Tenemos que cuidar el tema de la inversión pública con la inversión privada y la generación de empleo se va a duplicar en este país. Pues ese tema yo creo que ahí nos da para después otra platicadita, Juan. Correcto. Pues te agradecemos mucho esta entrevista. No sé si hay algo más que se nos quedó por ahí, falta mencionar. Más, pero ¿qué te dice? ¿Qué te parece que lo hagamos en otras entrevistas? ¿No? Perfecto. Hay muchos Excelente. temas interesantes en la materia laboral que podemos revisar con calma. De acuerdo. Pues Carlos, nos vamos. Juan. Muchas Un placer, gracias. muchas gracias, Juan. Gracias a ustedes por permitirme esa oportunidad. Bien. Y nos despedimos de su programa Entorno Político. Hasta luego.